Hola, buenas noches. Bueno, ahí vamos a empezar con el vivo. La estoy invitando a la doctora Lunelli. Y vamos a esperar seguramente unos minutitos también para que se vayan sumando. Bueno, Ahí ahí vamos. Ahí va. sí, ahí está. Buenas. Buenísimo, bueno, buenas noches. Damos un ratito que se vayan sumando, ¿no? Sí, sí, que se vayan sumando y aguantamos unos minutitos y también ahí con el mate, que yo también lo tengo. Sí. No, básico, sin mate no. Menos hasta ahora. Necesito el mate sí o sí. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, pero genial que te pudiste conectar enseguida, que no hubo Era fácil. inconveniente. No era tan difícil. Sí, pero viste que a veces, nada, a mí me pasó la otra vez que podía, no podía, no aparecía, después aparecía el link, bueno, Es que era, yo he hecho algunos así anteriormente. No estamos grabando todavía, ¿no? sí, 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 Ah, estamos, ya estamos estamos. grabando. Joya. Sí, obvio, que Eh, ya tenés experiencia en los claro, ya vivos. hice anteriormente algunos, pero yo los creaba. Entonces, Claro. como que me inviten a mí, como que ahí me costaba la logística, pero bien, bien. Bueno, buenísimo a todos los que se van sumando, así que bueno, la idea es esperar unos minutitos y dar inicio. Pero sí, sí, a mí me pasó, bueno, esto la otra vez porque también yo estaba siempre creando los vivos y el mes pasado me invitó la doctora Bengoa, así que bueno, ahí probando también cómo, si podía conectarme fácilmente o no. Pero Bien, lo logré. lo hemos Así que logrado. bueno. Bien. Sí, sí, perfecto, estamos perfectos. Así que bueno, por suerte ya eh, esperamos si querés 2 minutitos más y en 35 arrancamos, Genial. que ahí ya se van sumando. Bueno, voy por las dudas comentando que si quieren hacer alguna consulta, pregunta ahora o en el transcurso de la charla, lo pueden agregar ahí en la parte donde dice comentario y no hay inconveniente. La idea es también que haya un ida y vuelta y que también sirva para sacarse dudas y bueno, también Sí, conocer un poco la opinión del público y también, bueno, las dudas que hay, consultas, ¿sí? Así que y bueno, tirar temas para futuros vivos, ¿por qué no? también, también, obvio, toda idea Es que haya una dando vuelta, también eso buena suma. opción. Sí, Mm. sí, obvio, sí, sí. Así que bueno, Bueno, es, che, es un Mai, poco... antes que nada, antes de que me presentes y todo, esperemos que sean más personas, pero Dime, me parece muy linda la idea de poder integrar, digo, ¿no? Desde, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de terapias alternativas, los médicos, yo soy médica alopática y médica alternativa también, si se quiere, entonces nos es muy fácil cuando estudiamos en la facultad, aprendemos mucho a hablar de la alopatía como la madre de la medicina, y nos olvidamos que en realidad la alopatía viene de medicinas ancestrales, que la china y la hindú son las dos bases principales. Entonces digo, bueno, poder salir un poco de esta palabra alternativo para empezar a hablar claro, de medicina integrada, ¿no? Porque por eso me parece muy interesante, muy nutritivo que podamos unirnos las dos como médicas alopáticas, pero trayendo sí, sí, acá una medicina por ahí que no es la más común, pero que viene a complementar, ¿sí? No viene a reemplazar. Eso tal me cual. parece que es el concepto más importante a tener en cuenta cuando unimos conceptos de medicinas alopáticas y medicinas integrativas, se dicen ahora, no se Claro. hablamos de medicinas alternativas. Claro, tal cual. Eh, Pero bueno, es también un poco o sea, por lo menos mi idea y obviamente agradezco que te sumes, así como agradezco a todos los profesionales, colegas, profesores de o sea, millón de otras áreas
que han participado, porque bueno, mi idea es también esto, digamos, esto que vos mencionás, la medicina, digamos, hacer una medicina integral que no solo nos quedemos con el remedio o el fármaco y ahí se termina todo, porque en realidad, bueno, existen un montón de otras alternativas, como se les llamaba antes, pero digamos, hay también dentro de la medicina y dentro también de otras profesiones y entonces, bueno, digo, no nos quedemos solo con lo básico y también está bueno dar a conocer que esto existe, que obviamente tiene sus usos y bueno, que obviamente hay profesionales también formados para esto, ¿no? Para dar información y hacer un acompañamiento consciente y correcto también, ¿no? Así Totalmente. que, bueno, Sí. vamos a ir dando inicio que se van sumando, así que bueno, gracias a todos los que se toman un ratito para sumarse hoy. Va a quedar también aviso, así todos avisos como hoy. Dejamos ahí que va a quedar grabado tanto en mi Instagram como el de la doctora, así que bueno, si lo quieren volver a ver o bueno, el que no se pudo sumar, lo puede también escuchar después. Así que bueno, hoy vamos a hablar entonces vamos a sacar un poco las dudas, espero que todas igual, de lo que es Ashwagandha, vos después me vas a decir si lo pronuncié bien o mal. Es difícil. Tiene varias interpretaciones. Claro, tal Sí. cual. Y bueno, lo que es medicina ayurveda y obviamente relacionado con endocrinología. Bueno, hoy tenemos el agrado de estar con la doctora Lunelli, Ana Belén Lunelli. Ella es especialista en pediatría, neonatología y también es especialista en medicina ayurveda. Así que bueno, surgió un poco mi idea y obviamente agradezco que te unas hoy. Así que bueno, la idea es que nos comentes un poco porque a veces uno, por lo menos es mi idea y tal vez generalizo, pero bueno, a veces uno dice medicina ayurveda o no sé, lo relaciona con la planta o no sé si son solo plantas, porque a veces no son solo plantitas. Entonces, bueno, ¿qué entendemos por medicina ayurveda? ¿Qué es en realidad esto? Y bueno, que nos comentes un poco, bueno, todo de tu conocimiento. Bien, bien, bueno, gracias Mai por la presentación. Yo empecé a estudiar medicina ayurveda en la pandemia. Fue uno de esos momentos en los que, bueno, cada uno nos pegó por un lugar distinto. A mí me venía haciendo mucho ruido la medicina convencional en algunas cosas de la práctica diaria. Yo hago pediatría en ámbito público hospitalario y en ámbito privado, y y hago neonatología también, soy médica intensivista, si bien ahora, hoy por hoy, no es en lo que más desarrollo mi profesión, pero en el momento de la pandemia yo era médica neonatóloga de guardia del Hospital de Niños de acá de La Plata. Y bueno, como se imaginarán, había un montón de cosas que no terminaban de cerrarme, no terminaban de llenarme en la práctica diaria, así que cuando vino la pandemia fue una gran excusa como para salirme de la medicina convencional. Había escuchado de las medicinas, en ese momento para mí alternativas, Claro. había escuchado de la ayurveda por una amiga mía del hospital que es inmunóloga, que fue la primera que me habló de la ayurveda, gracias a ella yo estoy acá. Me empezó a contar de que ella se alimentaba de tal o cual manera, de que meditaba, un montón de cosas que yo decía, che, pará, bueno, a ver, ¿qué onda? Y cuando viene la pandemia, un poco ahí mambiada y con un trastorno de ansiedad generalizado, dije, bueno, voy a bajar un poco las revoluciones y voy a buscar otras respuestas a esas preguntas que me hice tantas veces. Y bueno, empecé a estudiar medicina ayurveda y fue un antes y un después. Pues realmente, a ver, la palabra ayurveda, no sé si alguno sabe, pero en realidad ayur significa camino, conocimiento, ayur significa vida, no, al revés, ayur significa vida, y Veda, en realidad los Vedas son como esos libros bíblicos que estaban hace 5.000 años en la India, donde está todo el conocimiento de la ayurveda. Entonces, en realidad la palabra es el conocimiento de la ciencia de la vida. Y la ayurveda lo que trae no es una medicina más, el ayurveda es un estilo de vida. El ayurveda es
una herramienta más de autoconocimiento como muchas otras herramientas. Lo puede estudiar cualquiera, lo puede estudiar siendo médico o no siendo médico, ¿sí? Bien. Simplemente a los médicos nos da la licencia para utilizar dentro de la medicina ayurveda la fitoterapia, que es la terapia con plantas medicinales. Pero Bien. cualquier persona puede acceder a la ayurveda y puede estudiarlo porque lo que nos enseña es a conocernos a nosotros mismos. Entonces, me parece que partiendo desde esa base, ya cambia la perspectiva Bien. completa de la medicina alopática, en la cual yo voy al médico, tengo fiebre, el médico me da ibuprofeno, me tomo el ibuprofeno, me baja la Sí. fiebre. Listo. No intervengo en ningún momento en mi proceso de salud o enfermedad. Bien, soy partícipe externo. Necesito al médico que me Sí, diga sí, que lo que te tengo que hacer. solucione puntualmente Exacto, ese problema en ese momento. exacto. Acá es distinto. ¿Sí? Acá la idea de la Ayurveda es aprender a gestionar nuestra propia salud. Bien. Entonces, desde ese lugar, cuando hablamos de fitoterapia, digo porque vamos a hablar de la ashwagandha es una Sí. planta medicinal. Cuando hablamos de fitoterapia, estamos hablando de compuestos medicinales hechos directamente a base de plantas, ¿sí? Bien. Distinto a un remedio químico de laboratorio que es 100% químico, no Bien. interviene ningún elemento de la naturaleza. Entonces, partiendo desde ese lugar, ya nos posicionamos en un tipo de tratamiento completamente diferente. Y que siempre la idea es integrarlo al tratamiento alopático. Entonces, si yo tengo hipotiroidismo y estoy tomando levotiroxina por un hipotiroidismo, puedo sumar una resina como es el gugul, que es una planta medicinal, que va a ayudar y acompañar el tratamiento con levotiroxina Bien. y que en algunos casos también puede, digamos, ir ayudando a reducir dosis. Pero No es que, digamos, no es que porque yo decido hacer medicina, digamos, optar por la medicina ayurveda, digamos, tengo que reemplaza o no puedo, digamos, no es que o porque yo tomo una cierta medicación no puedo recibir la medicina ayurveda o al revés, digamos. exacto, no, Eh, no, es que bien, no, la idea es que las dos sinergicen, ¿sí? bien, Actúen en conjunto. En la Ayurveda, en realidad, lo que nos enseña es que cada uno de nosotros somos como una partecita, yo digo una muestra gratis porque soy médica, una muestra gratis de la naturaleza, ¿sí? Somos bien, como una muestra chiquitita de todo lo que sucede en la naturaleza. Entonces, para la Ayurveda estamos formados por los mismos elementos que la naturaleza, que son los 5 elementos, que son el aire, el fuego, el agua y el éter, y la tierra, bien, y en base a esa combinación de esos elementos se generan o se forman los doyas, que son fuerzas energéticas que intervienen en la constitución de cada uno de nosotros. En base a eso tenemos 3 doyas que son Vata, Pitta y Kapha. Esto lo voy a decir muy por arriba, sí, porque sí, la idea de para esto no es estar, dar una clase de Ayurveda, claro, pero como para que ustedes entiendan. Entonces, las plantas medicinales van a actuar sobre la constitución corporal de las personas en base a cuál de esos doyas predomine. Es decir, yo puedo, si tengo fiebre, la ayurveda me va a dar un remedio y a todas las personas le va a dar el mismo remedio porque tiene fiebre. No. no, Acá el concepto es completamente distinto a la alopatía. La planta medicinal se adapta al desequilibrio. En general no hablamos de enfermedades, porque para la ayurveda la enfermedad viene cuando ya hubo un desequilibrio no tratado. Entonces, bien, nosotros tratamos desequilibrios, ¿sí? Y esos desequilibrios pueden ser en cualquiera de esos 3 doyas, Vata, Pitta o Kapha, pero también va a depender de la constitución de cada persona. Entonces, la fitoterapia o el tratamiento es indicado de acuerdo bien. a cada constitución corporal. Por ahí, una misma patología en Ayurveda o en el mismo desequilibrio lo vamos a tratar de distintas maneras dependiendo cada persona. ¿Se entiende? Perfecto, sí, 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 sí. Como Bien. muy individualizado, digamos, esto, teniendo en cuenta esto que vos estás mencionando de la composición corporal o de desequilibrio puntualmente que vos detectes, digamos, en esa persona. Exacto, exacto. Que tiene por ahí un poco más, se acerca un poco más al concepto de la homeopatía, que por ahí es más conocida. Si bien nosotros no tenemos el concepto del tratamiento como exacerbador del síntoma, como en la homeopatía, es un concepto diferente. Bien, Bueno, quizás se acerca un poco más a trabajar desde lo profundo, ¿no? No ir al síntoma. Eso es el síntoma, es el concepto clásico que tenemos que tener todos en cuenta. bien, Y bueno, y la ashwagandha es hoy por hoy una planta medicinal, es una planta que, medicinal
en la que India. digo, te consulta, porque bueno, es una planta, pero digo, como que está re de moda ahora, no sé, hubo un boom de la ashwagandha, pero bueno, no sé, a eso voy también que vos cuando expliques esto, ¿no? La consulta es una moda, realmente sirve, podemos todos tomar ashwagandha o en realidad, como vos dijiste recién, es específicamente en ciertos casos o ciertos desequilibrios. Como Y cualquier... nada, Sí. te interrumpo una vez más para los que se fueron sumando en el transcurso de la charla, que pueden hacer preguntas si quieren o dudas, consultas y le escriben en comentarios y vamos interrumpiendo si hace falta, que no hay inconveniente porque quizás que haya un ida y vuelta. Perfecto. Gracias. Bueno, en realidad, como concepto, ninguna planta medicinal, así como ninguna medicación, debería ser comprada y utilizada a mansalva, como está pasando por hoy con la ashwagandha. De todas maneras, es una planta segura en su rango terapéutico, entonces sí se ha vuelto masiva. ¿Por qué se volvió masiva? Porque ahora está muy de moda esto de los adaptógenos. ¿Se han escuchado hablar? Sí. Lo mismo con el reishi, ciertos hongos que se utilizan como adaptógenos para combatir el estrés, para combatir un montón de males de la sociedad actual. Entonces, digo, esto de mejorar el rendimiento físico, problemas de insomnio, un montón de problemas y situaciones que son muy comunes hoy por hoy. Entonces la gente tiene el acceso y comienza a consumirlos leyendo, porque entendamos que hoy la información está ampliamente al alcance de todos. Entonces, la ashwagandha se ha incluido como un adaptógeno de moda, sí, es una realidad, y tiene un montón de beneficios, pero también es esto mismo, o sea, la utilización tiene que ser individualizada y prescrita por un médico, más allá de que lo utilicemos como una planta medicinal, tiene sus efectos adversos y tiene sus riesgos, ¿sí? Y tiene también sus contraindicaciones. Les voy a contar un poco, bueno, de qué hace. El ashwagandha es una planta medicinal que es para el común de la gente es adaptógeno, para nosotros desde la Ayurveda es una planta rasayana. En Ayurveda hablamos de terapias rasayanas a las terapias que mejoran, o sea, que rejuvenecen, ¿sí? Dentro de la Ayurveda hay una parte, una rama, que es la terapia rasayana, que es la terapia de rejuvenecimiento, que es algo que la alopatía, por lo pronto, no nos ofrece, ¿sí? Entonces, bueno, creo que también de la mano de la estética y de las corrientes actuales viene un poco el uso. A su vez es una planta que fortalece el sistema inmune, es inmunomoduladora, ¿sí? Disminuye el cortisol. Hoy por hoy la mayoría vivimos con un nivel de estrés elevado, por ende el cortisol está elevado, así que disminuye el cortisol, pero ojo ahí porque puede también aumentar algunas citoquinas inflamatorias y demás, entonces ahí está el correcto uso y el cuidado en algunas enfermedades autoinmunes y demás, ¿sí? Eso después lo vamos a charlar. Pero bueno, el beneficio demostrado, disminuye el cortisol, disminuye la ansiedad, ¿sí? Es una planta equilibrante de Vata. Bien, vieron que yo les había dado al principio de 3 doyas, Pitta. Vata es el doya que más comúnmente solemos tener la mayoría de las personas en desequilibrio, ¿bien? Cuando vemos en las personas trastornos de ansiedad, depresión, insomnio, estamos hablando de un desequilibrio Vata. Díganme quién en este momento, bueno, ¿cuántos somos? Somos 5, 6, 7 acá más o menos, pero la realidad es que de la gente que yo conozco, trastornos de ansiedad debemos tener una gran parte. Trastornos del sueño, también. Aunque sea por momentos, digamos, tal vez no algo crónico, pero bueno, hay personas que sí lo crónico, pero... Exacto. Entonces, la realidad es que es equilibrante de Vata por excelencia, entonces todo lo que es trastorno de ansiedad e insomnio va a andar espectacular, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, el doya Vata es el doya más, es el doya generado por el aire y el éter, o sea, es el doya más móvil, el que tiene más movimiento, es el que es como, yo siempre digo, es como el que se dispara más fácil, porque no tiene materia, ¿sí? Si yo hago un doya kapha, que es
Y tierra y agua es lo más denso, es lo más pesado. Cuando hablamos de olla bata, es lo más fácil de desequilibrarse porque está formado por aire. Entonces, como todos tenemos algo de bata, como todos tenemos algo de pita y algo de kapha, cuando tenemos desequilibrios de este tipo, ashwagandha es una planta medicinal que viene a tener una Que acción sirve, bastante favorecedora. ¿Bien? bien, bien. A su vez, es una planta sádvica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiende al equilibrio mental, tiende Ah, a aplacar, a estar en armonía. Entonces, claro, como equilibrar, digamos, un poco de... claro, Bien, ¿cómo no se va a extender como un uso generalizado? ¿Sí? ¿A quién no le va a hacer bien? ¿No? Si la mayoría tenemos bien, desequilibrios bata. Bueno, la realidad es que sí, es una realidad, es muy útil, pero hay dosis, hay maneras de consumirla claro. que siempre tienen que ser individualizadas y orientadas por el médico, ¿no? Claro, digamos, no a todos le va a servir, o sea, digamos, tanta cantidad o durante, no sé, una semana o X tiempo, digamos, no todos nos va a servir, digamos, el mismo tratamiento que si conoce, por ejemplo, a mi amiga, Exacto. por ejemplo, a eso Y voy. además depende de la constitución, Bien. porque cuando uno consume una planta medicinal, desde que ingresa a la boca, desde el sabor de esa planta, que es lo primero que nosotros percibimos, hasta que esa planta llega al sitio de acción, que es el lugar donde tiene efecto, hay distintos pasos en los cuales la planta va actuando. Entonces, esta planta es una planta que principalmente tiene un sabor amargo, ¿sí? Bien. Que en realidad a las personas con desequilibrios bata lo amargo y lo astringente no les sienta del todo bien, pero lo que se aprovecha de la planta es su efecto postdigestivo, se le llama. Una Ah, vez que pasa la digestión, la parte de absorción y eliminación, adquiere características de tipo dulces a nivel metabólico. Estamos hablando de algo muy sutil, si no es algo que sí, ya sí, vamos a sí. percibir nosotros, lo va a percibir el organismo, el metabolismo. Y ese efecto dulce y denso que tiene una vez después de que se absorbe la planta, es el efecto que mejora a bata, ¿sí? Ah, Entonces, bien. por eso lo indicamos en bata. Ahora, también tiene un gran efecto, es una planta que tiene propiedades, nosotros en las plantas hablamos de, como todo en la tierra, propiedades calentantes, ¿sí? Entonces, si yo tengo una constitución predominantemente pita, que es fuego, ¿sí? O tengo algún desequilibrio pita, por ejemplo, tengo gastritis a repetición, tengo dermatitis en las manos, tengo Ah, eczema tópico, estoy brotado, tengo un desequilibrio pita, bueno, esa persona ashwagandha lo va a claro, exacerbar. no. Entonces, Claro, no por le va a eso venir bien, digo, digamos. claro, por eso digo, ojo con ir y comprar tintura de madre de ashwagandha porque me dijo mi amiga que me baja la ansiedad, que voy a dormir mejor y me la tomo. ¿Sí? Claro, Ojo, porque tengo que claro. entender un poco la base de la situación. ¿No la puede entonces consumir alguien con un desequilibrio de pita? Sí, la puede consumir, pero quizás el médico ayurveda verá Claro, de unificarla con una una planta dosis. gigante y generar un efecto un poco más aceptable. Bien, ¿Bien? bien, bien, bárbaro. Bien. Y bueno, ahora esto que vos mencionás, porque ahí me surgió un poco la duda. Viene, o sea, como para tomar líquido, esto porque desconozco, ¿eh? Vienen comprimidos, tipo cápsula, tipo aceite, no sé, me imagino algo Eh, así. sí, en realidad viene en muchas presentaciones, viene como polvo. Bien, Viene como comprimidos, que en realidad el comprimido es de extracto seco, sí, con una concentración de 5:1, que es como tomar un comprimido de cualquier otra medicación, claro. que generalmente las plantas medicinales no se dan solas, se suelen combinar con alguna otra planta, pero bueno, también puede ser solo extracto seco de ashwagandha, o se puede consumir en forma de tintura madre, que es lo que ahora está como más difundido, Ah, que se puede comprar por internet, o de hecho hasta algunas dietéticas de estas que tienen por ahí cosas un poco más sofisticadas, la podemos claro, conseguir. Y ahí también hay un paréntesis. Las tinturas madres en realidad son las plantas, en este caso, cuando hablamos de ashwagandha, generalmente hablamos de la raíz, lo que se utiliza de la planta es para la hacer, raíz, ¿sí? bien, Y bueno, eso también tiene una explicación del desequilibrio bata, digo, la raíz es lo que más enraiza, es lo que más nos ancla, y justamente al desequilibrio bata, al trastorno de ansiedad, al insomnio necesita anclaje a la tierra, entonces bien, bueno, también tiene una explicación un poquito más filosófica que en el Ayurveda siempre está implícita.
Entonces, la tintura madre lo que se hace en el proceso de producción es la planta se sumerge en alcohol, se deja varios días permitiendo que se libere el alcohol, los principios activos, se filtra Bien, y después se consume en gotas, ¿sí? Entonces, en algún lugar, o en la evidencia científica habla de personas con alteraciones hepáticas contraindicadas. Bueno, ah, contraindicada la tintura madre, porque es hidroalcohólica, porque tiene alcohol. claro, Si es una persona que tiene un antecedente de una infección crónica por hepatitis B, por hepatitis C, que está cursando una hepatitis autoinmune, digo, no le vamos a dar una tintura madre, ¿sí? Pero bien, bueno, esta persona, si quiere, podría acceder y consumirla. ¿Bien? ¿Por qué? sí, sí, Porque, sí, bueno, sí, está al alcance de todo. Entonces, las contraindicaciones en las plantas medicinales siempre son relativas. Eh, bien. O sea, porque ahí estaría como más concentrado digamos, la esencia o el producto de de la planta, digamos. en realidad, el que tiene más concentrado Sí. es el comprimido, Ah, bien, lo usamos extracto seco y además en los comprimidos nosotros sabemos la dosis exacta. El problema de bien, la tintura madre es que no tenemos dosis exactas en ninguna tintura bien, madre. Sabemos que consumimos 30 40 gotas una o dos veces por día. claro. Ahora, es más errática la dosis, porque depende de cuánto principio activo ese alcohol haya sacado de la raíz en el tiempo que estuvo en maceración. ¿Bien? Bien, bueno, Eh, está bueno saberlo. pero si queremos ir a una dosis bien justa, tenemos que ir a un extracto seco en comprimido. Esa sería Bien, la situación ideal. bien, bien. O si vamos a consumir polvo directamente, tiene que ser determinada marca, comprado en determinado lugar. Claro, que sea seguro que tiene esa Exacto, cantidad que que uno sepamos está la indicando. concentración. Exacto, Claro, sí. claro. Bien, Eh, bien, a ver, es una planta de por sí muy nutritiva para todos los tejidos, ¿sí? Es tónica. Nosotros en Ayurveda hablamos, los tejidos son parecidos un poco a lo que conocemos en medicina convencional, no hablamos de respiratorio, digestivo, sino que bien, hablamos de los datus, que son los tejidos. Bueno, esto es una planta que es tónica para los 7 tejidos, o sea que nutritivamente es excelente. Bata bien, necesita nutrición, Bata es aire, no tiene materia, le falta nutrición. Entonces, todo lo que es desequilibrio Bata, las personas que tienen disminución de peso, emaciación y demás, también es una planta indicada en esos casos. bien, bien. Y ahora preguntándote un poco, porque bueno, yo obviamente tengo, y por eso viene también La idea del vivo. la creación del vivo, ¿no? Porque obviamente, bueno, todos profesionales que se han sumado y obviamente nosotros también, bueno, tenemos pacientes, sobre todo, bueno, en mi caso adultos, que vienen y que lo están tomando, y entonces, bueno, la consulta es, ¿me hace bien? ¿Habría contraindicación como esto que vos decías? Si tomo levotiroxina, o si estoy, no sé, recibiendo alguna terapia, por ejemplo, en las pacientes que están en el climaterio y están recibiendo una terapia de reemplazo hormonal, digamos, suma, resta, sirve, no sirve. Eh, Excelente, excelente pregunta. La salud de la mujer es un apartado súper importante en el Ayurveda. Sabemos que tenemos distintos ciclos. La etapa reproductiva de la mujer, dentro de la etapa reproductiva, el ciclo menstrual, y cada ciclo menstrual tiene su dosha predominante, y después tenemos la etapa no reproductiva o el ingreso a la etapa no reproductiva, esa transición que es el climaterio, sí, todo lo que es perimenopausia, que también tiene sus indicaciones. La ashwagandha es una planta excelente para la osteoporosis, excelente. Entonces, en la etapa de la perimenopausia es una buena opción. Sí se puede combinar con la terapia de reemplazo hormonal, sí, no está contraindicado. Eh, la cuestión de las contraindicaciones a nivel hormonal por ahí tienen que ver un poco más, sí, con la tiroides. En algunos estudios lo que se ha visto es que la ashwagandha puede elevar los niveles de T4, ¿sí? De la bien, hormona activa. Entonces, aquellas personas que están en tratamiento con levotiroxina por un hipotiroidismo,
digamos, no es que quien es hipotiroideo, pues digo, el 60% de las mujeres somos hipotiroideas. Sí, Bueno, eso sabe más que yo, pero digo, no es que porque soy hipotiroidea no puedo consumirla. Sí, claro. puedo consumir Pero tal ashwagandha. vez hay que hacer, eso yo había leído, como que se aumenta mínimo, digamos, ahí decía 0,06 kilogramos, podían, en un estudio, digamos, que se había hecho, que se aumentaba esa T4, que obviamente dependiendo de los valores que manejara la paciente, y tal vez, bueno, en un paciente que tenga hipertiroidismo, que ya hay un exceso de hormona Claro. tiroidea, tal vez en ese caso uno no lo va a sugerir, salvo controlada la patología. Pero bueno, esto es, digamos, en base a los estudios, que también eso, digamos, vos lo tenés en cuenta, que y a lo que voy es que uno también lo puede controlar, no es que no Exacto. podemos ver el efecto de la medicación, en todo caso, o si hay algún cambio en los valores por la planta, digamos. Claro, en realidad a nosotros nos genera dudas, controlamos más seguido los niveles de T4 en sangre y ya está. Son Bien, unos casos reportados aislados, o sea, no es un efecto frecuente. Nos pasa mucho. A ver, yo cuando empecé a estudiar medicina ayurveda, lo primero que hice fue desconfiar, porque era médica alopática y porque yo quería ver el PubMed. PubMed es como una biblioteca que tenemos los médicos, donde están los estudios más bueno, pero actualizados. este que te digo está en PubMed, así que La realidad es que, gracias a Dios, para los médicos desconfiados como yo, hay médicos, y muchos, la mayoría de los estudios son hindúes, obviamente, que han estudiado con los métodos clásicos de investigación de la medicina convencional, la medicina experimental, han estudiado las plantas medicinales. Y se han empezado a dar cuenta que, primero que son plantas que hace 5.000 años se utilizan. ¿Sí? La claro, medicina hindú tiene 5.000 años de antigüedad. Después han empezado a dar, yo cuando estudié medicina era todo lo que no sean remedios prescritos por el médico alopático son yuyos riesgo. O sea, ese era lo que nosotros sabíamos, ¿no? sí, Imagínense que yo soy pediatra, yo aprendí y me formé escuchando que las intoxicaciones por anís estrellaban en los niños, que las acidosis metabólicas que eran fatales, entonces claro. aprendí mi residencia con mucho miedo a las plantas. Yo le tenía terror a las plantas medicinales. Entonces, claro, cuando empecé a estudiar medicina ayurveda, que bueno, igual ahí había algún bichito que me decía algo, alguna Que curiosidad que no, decía, no te terminaba de cerrar, por digamos. acá igual puede andar. Lo primero que le preguntaba a mis profesores del posgrado era, quiero ver estudios que me digan que esto sirve de verdad. Yo quiero estudios científicos que me digan que yo lo puedo usar y que a mi paciente no le va a pasar nada. Bueno, Claro. los estudios científicos existen y la realidad es que muchas veces demonizamos las plantas medicinales, pero el paracetamol, si lo tomamos en dosis elevada, es más hepatotóxico que la ashwagandha, por ejemplo. Entonces, Bien. sí, hay estudios que hablan, pero es uno en 1.000.000. Sí, sí, Entonces, sí. si tengo dudas, controlaremos más seguido la T4. Si, por ejemplo, es una persona que tiene algún trastorno autoinmune, un lupus, una artritis reumatoidea, una tiroides de Hashimoto, lo que tratamos es, ¿podemos usar ashwagandha? Sí, podemos usar ashwagandha. Tratemos de no utilizarla en el periodo de exacerbación de la enfermedad, utilicémosla en las etapas de remisión, cuando la enfermedad no está activa, o si esa persona está en tratamiento con corticoides altas dosis inmunosupresor, bueno, Bien, ese no va a ser el momento para usar la ashwagandha. Ese. bien. No quiere decir que no pueda. ¿Sí? Tenemos que, por eso digo, que lo prescribe el médico siempre, aunque sea una planta, no es inocua, como cualquier cosa que Sí, 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 consumimos. sí, 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 tal cual, tal ¿Bien? cual. Y también te iba a preguntar, porque bueno, esto, el tratamiento, digamos, cuando vos lo indicás, es un tratamiento crónico, digamos, yo tengo que estar tomando un año, o son tratamientos, no sé, que puedo hacer una semana, o cómo es la indicación. En general, siempre que utilizamos plantas medicinales, primero iniciamos con dosis bajas para evaluar, hay algo que es el efecto, hablamos de los efectos de la planta desde el inicio, desde el sabor en la boca, Bien, que es el rasa, que es el sabor en la boca. Después tenemos el efecto postdigestivo, que esto es lo que hablábamos hoy de una vez que esta planta se va metabolizando, bueno, ese efecto a nivel ya de un lugar mucho más denso, mucho más pesado o dulce, en este caso, bien. a nivel de sistema digestivo. Y después tenemos un efecto que es posterior a la absorción, que es o sea, depende de cada persona. Es como
cada persona, esa planta va a actuar diferente, ¿sí? Entonces, ese efecto lo vamos a conocer cuando demos la planta a nuestro paciente, a nuestro consultor. Así que empezamos generalmente con dosis bajas y vamos viendo en general, la ashwagandha no trae ningún efecto adverso, ningún riesgo. Yo generalmente empiezo con dosis más o menos de 500 miligramos y después microgramos y después vamos subiendo una vez al día, después aumentamos a 2 veces por día, una a la mañana, una a la noche, y se mantiene el tratamiento habitualmente 3 meses. Son los periodos de tiempo que se mantienen. Y después, generalmente se hace un corte de entre 15 días a un mes, y si esa persona, no vuelven a aparecer los síntomas y vuelven a exacerbarse, volvemos a iniciar tratamiento. Generalmente no más de 3 meses. Y si necesitamos mantener una planta por alguna cuestión un tiempo más prolongado, controlamos con laboratorio. Ah, bien, perfecto. Y también, digamos, se podría iniciar, bueno, vos habías dicho ahí alguna otra planta medicinal, se podría también utilizar, digamos, en combinación. En combinación. Sí, si utilizamos comprimidos, mandan o sea, nosotros, en general, lo que es fitoterapia, se prescribe en una farmacia que es como una farmacia de preparado magistral. Las indicaciones las hacemos los médicos, y hasta 3 plantas medicinales podemos utilizar en un comprimido, que por ejemplo nos ayudaría a esto, en el caso de una persona con síntomas pita predominantes, con no desequilibrio pita, pero que necesitamos utilizar la ashwagandha para algún otro trastorno de tipo Vata, o esto que por ahí es lo que hablábamos hoy, algún trastorno de ansiedad, algún trastorno del sueño, podemos combinarlo dentro del mismo comprimido con alguna otra planta medicinal que interactúe y ayude un poco a frenar ese efecto calentante propio de la ashwagandha. Claro, de la ashwagandha, como para que también tenga más acción. Perfecto. Exacto. Y después, algo que por ahí no dije, en medicina ayurveda nosotros le damos mucha importancia a los anupana. Los anupana son los vehículos de administración de las plantas medicinales. Bien. Eso te iba a preguntar, bueno, terminá de sí. Dale, te escucho. Y ahí te hago una preguntita. Ah, bueno, bien. Por ejemplo, en el caso que nosotros utilicemos la ashwagandha para un trastorno del sueño, ¿sí? Una buena forma de consumirla, un buen vehículo, es a la noche, ¿sí? Podemos utilizarla con leche, que sería ideal alguna leche orgánica, ¿sí? No la serenísima, pero bueno, la que tengamos. Se puede utilizar con una media cucharadita de ghee. El ghee es la manteca clarificada. Hay gente que puede no gustarle, o si la persona tiene algún trastorno del colesterol no está indicado, puede ser con leche sola, pero eso va a mejorar muchísimo la llegada al sitio de acción, ¿sí? Entonces, ¿con qué combinamos las plantas medicinales como vehículo? También es una parte importante. Bien, bueno, la pregunta mía iba a eso. Como vos habías dicho que era un poco amarga, bueno, supongo que también esto de, digamos, de que además tenga mejor llegada, mejor absorción, también si existe la posibilidad, digamos, de que el paciente no la tolere o que genere algún síntoma gastrointestinal, más allá de esto que vos mencionabas, que tal vez si la persona tiene gastritis crónica o tiene, no sé, alguna alteración a nivel del estómago o a nivel intestinal, pero digo, puede llegar a generar en aquellos que tal vez los síntomas no los tengan, ponerle tan floridos o algo, algún síntoma así, como o de intolerancia o... Claro, bueno, por ejemplo esto, la gastritis, ¿no? Estamos hablando, o reflujo, una persona que tenga algún trastorno estomacal, de hiperacidez. Sí. Sí, en ese caso, por ejemplo, yo lo combinaría con alguna otra planta, por ejemplo con Shatavari, que es una planta enfriante, que es una planta que se utiliza para la gastritis en personas con desequilibrio pita. Entonces, en ese caso, y no le diría que lo tome con agua fría en la heladera, ¿sí? Le diría que lo consuma con alguna infusión con coriandro, con manzanilla, que acompañe la absorción y la tolerancia.
en ese caso muy probablemente no traigan ningún trastorno. De por sí la ashwagandha no es que va a dar hiperacidez, ni va a exacerbar el reflujo. Claro, a eso iba. No, no, quizás sea el momento de tomarlo, pero de todas maneras los comprimidos en sí ni se siente el sabor. No es como tomar o la tintura madre, que por ahí al ser alcohólica es como mucho más fuerte. Claro, El comprimido es ahí como tomar sí. un ibuprofeno, digo, se Bien. toma y no debería traer ese No tipo. tiene un sabor así como, digamos, que uno no lo vaya a tolerar, pero bueno, tal vez en otra presentación sí Sí, pueda exacto. llegar a aparecer esa intolerancia. Bien, Ujú. bárbaro. Bueno, si tienen preguntas, dudas, gracias a todos los que se van sumando. Así que si quieren hacer alguna consulta también como para ir, vamos a ir cerrando. Así que bueno, Belén, ¿querés como hacer un resumen un poco de todo lo que fuimos charlando? Bueno, dale, bárbaro. Entonces, para que nos quede como concepto básico, tratemos de no tomar ninguna planta medicinal sin prescripción. Primero, Bien. que sea una planta no significa que sea inocuo, ¿sí? Y no significa que sea para todos. Eh, O que por todos otro, tengamos que tomar, digamos, la misma cantidad también, porque tal vez claro, sea útil, pero bueno, no todos en la misma cantidad y también con la misma combinación, como vos decías, que también se pueden combinar diferentes plantas. exacto, o que no sea útil para todos. Lo ideal sería consumirlo bajo prescripción. Después, sí, muchos de los efectos que se buscan son reales. En el caso, digo, de trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, es lo que más probado está. Es una planta que para esto no lo dije, pero es una planta rasayana del aparato reproductor masculino, aumenta la Bien, eso te iba a testosterona. preguntar, que está visto ahí, por lo menos en uno de los estudios, que aumentaba los niveles de testosterona. Obviamente que no se recomendaba exclusivamente como tratamiento exclusivo. Bueno, en mi caso, y ahí ahondando un poco en la parte de endocrinología, el tema de lo que es hipogonadismo, en este caso hipogonadismo masculino. Claro, sí. Pero bueno, podría ayudar, digamos, o colaborar al tratamiento, digamos, no porque el paciente esté en algún tipo de tratamiento por el hipogonadismo, no, excluye la toma de la ashwagandha. Exacto. Podría acompañar, podría también combinarse con otras plantas son por ahí más acertadas, pero si tenemos que hablar para quién es más, digamos, indicada, más Sí, para el aparato reproductor masculino, en realidad que el femenino en cuanto a este efecto de aumento de testosterona. bien, Sí en las mujeres también tiene su indicación en los desequilibrios de tipo bata menstruales, en las menstruaciones que son muy dolorosas, bien. eh, mucha hipermenorrea, también se puede utilizar la ashwagandha. Y bueno, lo que hablábamos hoy del climaterio para la prevención de la osteoporosis es una terapia. También. Y eh, como también vos dijiste para el tema de ansiedad, de insomnio, digamos, uno también lo podría sumar, obviamente complementario a todos si está recibiendo algún otro tipo de tratamiento. exacto, eh, exacto, sí. Sí, y después como inmunomodulador, es una planta que se usó muchísimo en los post-COVID, o sea, en la bien, era del COVID, junto con el Buduchi, que es una planta inmunomoduladora y muy noble, se usa muchísimo. En Ayurveda, ambos, Ashwagandha y Buduchi, fueron las plantas que más utilizaron para recuperar el sistema inmune y de perfecto, hecho, yo que empecé a estudiar Ayurveda en pandemia, nos claro. recomendaban hasta como preventivo, o sea, tomar todos los días para mantener una buena inmunidad y poder ir, digamos, ahí a la primera línea de ataque con A la un trinchera. sistema inmune un poquito mejor. Así que es Bueno, es bien. excelente como inmunomoduladora, con estos recaudos que dábamos hoy, pero también en ese caso es indicada. Bueno, perfecto, perfecto. Así que bueno, Belén, ¿querés Bueno, contarnos dónde estás? ¿Dónde te pueden? Bueno, cuento que la doctora tiene su Instagram, que es Capa en tu Hogar, que es creación de ella, y además obviamente
la atención pediátrica que habitualmente conocemos, ella también hace visitas a domicilio, que a mí me parece súper rescatable e importante, que a veces uno no sabe ni para dónde disparar. Así que bueno, y además de todo lo que vos tenés y hacés, bueno, comentanos también, además de estas visitas que hacés, y bueno, un poco también Sí, tu laburo habitual. sí, o sea, yo en realidad hoy por hoy lo que hago es pediatría, hago pediatría en consultorio, también tengo lugar físico y Capa en Toda Hora en realidad, bueno, surgió un poco de esto, ¿no? De dar una atención diferente y brindar un tipo de pediatría más humanizado, atendiendo a los pacientes en sus casas, que es Claro. un poco volver como, Te iba a decir, como volver a la a lo que medicina. antes, Sí, volver a la medicina tradicional, son consultas de 1 hora, media hora, dependiendo el motivo, y que, bueno, nada, la idea es revisar al chico en su espacio. Y después lo que es en cuanto a medicina ayurveda, la atención puede ser de forma virtual o puede ser de forma presencial. Eso se coordina en el bien, momento. Me pueden contactar a través de perfecto, Instagram o podemos dejar el número de WhatsApp y me pueden contactar dale. también por ahí. Bárbaro. Sí, acá, bueno, dijeron que no hacían consultas, preguntas acá ahora, pero aquí van a hacer prontamente, así que bueno, ya te van a ir llegando seguramente tanto de colegas, supongo, como también de las personas que se han conectado del público. Así que bueno, agradecerte todo el conocimiento y toda la información que nos brindaste. Gracias por sumarte de nuevo Bárbaro, gracias a vos, a Mari. esta iniciativa. Y bueno, obviamente queda el vivo para que lo vuelvan a escuchar las veces que quieran, para los que no se pudieron sumar, lo puedan también escuchar. Y obviamente quedamos abiertas a consultas, dudas que surjan, que también las podemos ir respondiendo en el transcurso de los días. Así que bueno, ahora en un ratito ya cargo todo y bueno, ya igualmente te comprometo acá en vivo a después generar otro vivo también Excelente. Excelente, otra gracias. temática relacionada y más específica a alguna desequilibrio o, bueno, o patología, como le decimos nosotros habitualmente, de la parte endocrinológica. Así que bueno, Belén, mil Bárbaro, gracias Mari, y gracias. bueno, y nos estamos Eh, viendo pronto. gracias a Dale, todos. Nos gracias a vemos. todos los que se sumaron. Chau, Chao, chau. chao.